Hoy día vamos a analizar bien y completamente lo que fue el discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial, donde les dijo a la cara a todos estos economistas que se las dan de superhéroes, de que ellos tienen el control y el conocimiento de todo lo que es necesario para que las personas puedan surgir y salir adelante y por lo tanto ellos dicen cómo hay que hacer las reglas. Un pensamiento bastante socialista, bastante bastante similar a Keynes, donde ellos tienen el control y saben cómo gastar para sacar adelante a las personas de la pobreza. Y no se lo compran mucho, pero le dice a la cara. Literalmente se va a meter a la boca del lobo para decir todo esto. Entonces, veamos y analicemos con tranquilidad, con calma, cómo fue ese discurso. Yo me voy a estar interrumpiendo el discurso, no le voy a poner play y simplemente que hable, porque realmente quiero ir comentando lo que dice Milei y de dónde viene la frase. Entonces, si les interesa, sigan viendo porque aquí viene. Se prepara. Buenas tardes, Buenas tardes, aquí muchas parte. gracias. Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Parte Está fuerte. en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Esto es notable porque primero parte alegando contra los economistas que se van hacia el lado más del socialismo o del marxismo propiamente tal, y los critica a ellos. Y ahora hace un nuevo salto y se pone a criticar a los políticos que también se están yendo hacia esa idea. Así que es notable, le está pegando a todos. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que por el contrario son su causa. Acá es bien potente porque lo que está diciendo, y perdón que vaya interrumpiendo, pero es que vale la pena ir analizando desde la parte de vista de teoría económica. Lo que está diciendo es que si yo considero que la mejor forma de ayudar a las personas es tomarlas como un colectivo y decir lo que necesita ese colectivo, nunca voy a poder hacer las cosas bien. ¿Y por qué? Porque no voy a ser capaz de obtener la información real de qué es lo que quiere cada persona que es parte del colectivo. No hay que mirar el colectivo, hay que mirar a la persona humana. Eso es lo más importante. Y eso es lo que no les gusta para nada a las personas más progresistas o de izquierda. Créanme, nadie mejor que nosotros los argentinos para dar testimonios de estas dos cuestiones. Peronismo, kirchnerismo. Cuando adoptamos el modelo de la libertad, allá por el año 1860, en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial, mientras que cuando abrazamos el colectivismo, a lo largo de los últimos 100 años, vimos cómo nuestros ciudadanos comenzaron a empobrecerse sistemáticamente hasta caer en el puesto número 140 del mundo. Es una Pero antes de locura. poder dar esta discusión, sería importante que primero viéramos los datos que sustentan por qué el capitalismo de libre empresa no solo es un sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para lograrlo. Notable, aquí empieza a hacer una mezcla que los economistas normalmente no se atreven a hablar o no conocen que hablan, que es mezclar que el hecho del libre mercado tiene un respaldo moral detrás. Hay ideas, hay filosofía detrás del concepto de libre mercado que lo hacen ser preferible a, por ejemplo, el socialismo, donde en el socialismo no hay propiedad privada y la propiedad privada se defiende desde un sistema de libre mercado. Entonces, esa idea, esa filosofía, esos principios y valores son los que la gente progre, los de izquierda, no entienden y no son capaces de respaldar. Simplemente dicen, es que hay que ayudar a los pobres, hay que ayudar a no sé quién, y hacen las barbaridades más grandes de la historia de la humanidad. Si consideramos la historia del progreso económico, podemos ver cómo desde el año 0 hasta el año 1800 aproximadamente, el PBI per cápita del mundo prácticamente se mantuvo constante durante todo el periodo de referencia. Acá hay algunas personas que critican estos datos,
que estos datos claramente es una estimación estadística, pero se puede ver de que durante el inicio desde el año cero hasta el 1800, no había crecimiento económico, no había gran prosperidad económica, no habían tantas cosas. Habían algunos que tenían un castillo, estaba el Coliseo Romano, sí, por supuesto que estaban, pero de que hubiera un salto tan grande a que estemos en un mejor nivel de vida, eso no se ha conocido nunca en la historia de la humanidad. Entonces sí es razonable hablar así. Si uno mira un gráfico de la evolución del crecimiento económico a lo largo de la historia de la humanidad, uno estaría viendo un gráfico con la forma de un palo de hockey, una función Es exponencial que se mantuvo constante durante el 90% del tiempo y se dispara exponencialmente a partir del siglo XIX. con la La revolución única industrial. excepción a esta historia de estancamiento se dio a finales del siglo XV con el descubrimiento de América. Pero salvando esta excepción, a lo largo de todo el periodo entre el año 0 y el año 1800, el PBI per cápita a nivel global se mantuvo estancado. Ahora bien, Sí, no no había solo cosas que el nuevas. capitalismo generó una explosión de riqueza desde el momento que se adoptó como sistema económico, sino que, si uno analiza los datos, lo que se observa es que el crecimiento se viene acelerando a lo largo de todo el periodo. Durante todo el periodo comprendido entre el año 0 y el 1800, la tasa de crecimiento del PBI per cápita se mantuvo estable en torno al 0,02% anual, es O sea, decir, nada. prácticamente sin crecimiento. A partir del siglo XIX, con la revolución industrial, la tasa de crecimiento pasa al 0,66%. A ese ritmo, para duplicar el PBI per cápita, se necesitarían crecer durante 107 años. Ahora bien, si observamos el periodo entre 1900 y 1950, la tasa de crecimiento se acelera al 1,66% anual. Ya no necesitamos 107 años para duplicar el PBI per cápita, sino 66. Y si tomamos el periodo comprendido entre 1950 y el año 2000, vemos que la tasa de crecimiento fue de 2,1% anual, lo que derivaría en que en solo 33 35 años años. podríamos 33. duplicar el PBI per cápita del mundo. Aquí para calcularlas de forma rápida, cuántos años necesito para duplicar la inversión, lo que hago se llama la regla del 72. Y divido 72 en la tasa de interés y me da el número de años. Si es que la tasa de interés era 2%, el 70 o el 72, da lo mismo como lo veamos, dividido en 3 me va a dar, no, en 2% me va a dar los 30 años. Esa es la lógica. Esta tendencia, lejos de detenerse, se mantiene viva aún hoy. Si tomamos el periodo entre el año 2000 y el 2023, la tasa de crecimiento volvió a acelerar el 3% anual, lo que implica que podríamos duplicar nuestro PBI per cápita en el mundo en tan solo 23 años. Ahora bien, cuando se estudia el PBI per cápita desde el año 1800 al día de hoy, lo que se observa es que luego de la revolución industrial, el PBI per cápita mundial se multiplicó por más de 15 veces, generando una explosión de riqueza que sacó de la pobreza al 90% de la población mundial. Y aquí hay algo que hay que tener súper en cuenta. El capitalismo, lo que hace, aquí Javier Milei habla de capitalismo libre mercado como si fueran sinónimos, como un sistema económico. Pero el capitalismo es súper simple. Es sacrificio de consumo presente para tener más beneficio en el futuro. Hoy día no me lo gasto todo, lo ahorro y lo invierto en una máquina para que esa máquina me dé de comer en el futuro. Lo invierto en una empresa, en una inversión, en lo que sea, para poder tener más en el futuro. Eso es el capitalismo. Ahorro, ahorro, ahorro. Necesitamos ahorro para tener más inversión, para poder tener más cosas en el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. No debemos olvidar nunca que para el año 1800, cerca del 95% de la población mundial vivía en la pobreza más extrema, mientras que ese número cayó al 5% para el año 2020, previo a la pandemia. Y esto es la locura más grande. Gracias a un sistema capitalista, gracias a que ahorramos hoy día para consumir más en el futuro, gracias a que existe el libre mercado donde defiende la propiedad privada y donde las personas pueden tomar sus propias decisiones, gracias a eso es que se elimina la pobreza. La pobreza no es que se esté eliminando por las ideas socialistoides de los progresistas de izquierda. No, 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 no. La pobreza se elimina porque hay crecimiento. Se me llegó a caer el micrófono del énfasis que estaba dando. La pobreza se elimina porque hay crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, ¿de dónde viene explicado? Y perdón por la caída del micrófono, viene explicado por el capitalismo. Esa es la clave.
la conclusión es obvia. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta. Es que eso es, La eso es. evidencia empírica es incuestionable. Por eso, como no cabe duda de que el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos, la doxa de izquierda ha atacado al capitalismo por sus cuestiones de moralidad, por ser, según ellos, dicen sus detractores, que es injusto. Listo. Uy. No. Quería ponerle Dicen que el pausa. capitalismo Entonces, los de izquierda dicen que el capitalismo es injusto y bla, 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 y empiezan con todo su show de izquierda. Pero literalmente es el sistema que ha sacado a más personas de la pobreza en el mundo. Mucho más que todos estos surderíos que no generan valor, sino que simplemente le roban y le quitan el valor a las personas que hacen bien las cosas y tratan de, o se las roban ellas, o se lo regalan a su amigo, o se las dan a otras personas si es que sobra. es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista con la ajena. Y en consecuencia bregan por la justicia social. Pero Basura este la concepto justicia que en el social. primer mundo se ha puesto de moda en la última época, en mi país es una constante del discurso político desde hace más de 80 años. El problema Sí, es que pues, la el justicia social peronismo. no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el Oye, es contrario. que tienen que entender una cosa. Aquí, ¿cuántas personas me seguirán viendo? Las pocas personas que siguen viendo, imagínense, le está hablando en el Foro Económico Mundial a los líderes que toman decisiones económicas, que les encanta ellos ser los reyes magnánimos que dicen lo que tienen que hacer cada una de las personas. A esas personas les está hablando y les está diciendo que no sirve para nada su sistema asqueroso, que de sistema no tiene nada, de las cosas que proponen, como más socialismo o más keynesianismo, que es control del Estado, de los políticos, de la economía. Eso le está diciendo, es genial. Es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Aquí hay algunas personas que van a decir es que yo los pago de manera voluntaria, pero que tú los pagues de manera voluntaria no significa de que toda la gente los pague de manera voluntaria. Los impuestos para muchas personas, como yo, lamentablemente son una obligación que yo tengo que hacer para no irme preso. Entonces, no es algo de que, porque yo siento de que son buenos los impuestos, para todas las personas va a ser así. Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor Coacción, carga expolio, impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. por supuesto. Quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una manera distinta. Pero esa torta no está dada, es riqueza que se va generando en lo que, por ejemplo, Israel Kirchner llama un proceso de descubrimiento de mercado. Listo, ahí empieza a hablar de Israel Kirchner, que es economista austriaco 100%. Si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Esto es enseñanzas clásicas austriacas desde Mises con la acción humana que nos dice cómo funciona el mercado y cómo funciona la interacción. O sea, Si genera un producto de buena calidad a un buen precio atractivo, le va a ir bien y va a producir más. De modo que el mercado es un por proceso de supuesto. descubrimiento en el cual el capitalista encuentra sobre la marcha el rumbo correcto. Aquí mezcla con ideas de Pero si el Hayek. Estado castiga al capitalista por tener éxito y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, destruye sus incentivos y las consecuencias de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando perjuicio para el conjunto de la sociedad. Exactamente. El colectivismo, al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la apropiación de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. Que es la ¿Cómo puede clave. ser entonces que desde la academia, los organismos internacionales, la política y la teoría económica se demonice un sistema económico que no solo ha sacado de la pobreza más extrema el 90% de la población mundial y lo hace cada vez más rápido, sino que además es justo y moralmente superior? Literalmente le está diciendo a todos los Teletubbies ahí sentados que están haciendo puras tonteras. Y también se va contra los malvados economistas de la academia
que ni siquiera son capaces de enseñar qué es el libre mercado. Lamentablemente vemos en las universidades, yo soy profesor universitario, así que me pega esto, que no se enseña lo que es el libre mercado. Los profesores no enseñan eso, enseñan mucho más cómo poner impuestos y cómo poner subsidios. Gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que en cualquier otro momento de nuestra historia. Esto es cierto para todos, pero en particular para aquellos países que son libres, donde respetan la libertad económica y los derechos de propiedad de los individuos. Porque Es aquellos la países base. que son libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. El decil más bajo de la distribución de los países libres vive mejor que el 90% de la población de los países reprimidos. Estos datos los pueden buscar en el índice de la libertad económica del Instituto Fraser. Ahí están estos datos. Tiene 25 veces menos cantidad de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Y por si eso fuera poco, los ciudadanos de los países libres viven un 25% más que los ciudadanos de los países reprimidos. Está claro. Está claro. Eso es cierto también, están en los datos. Ahora bien, para entender que venimos a defender, es importante definir de acá hablamos nosotros cuando hablamos de libertarismo. A ver, aquí, esto es notable. Ahora les va a dar una clase económica, pero no tan solo económica, porque podría darle una clase de la escuela austríaca, pero aquí se está metiendo con libertarismo, que es un salto más arriba, en el sentido de que amplía el ámbito, no va a hacer, no va a hablar, según lo que estaría hablando la economía, sería de la acción humana y los procesos de interacción social en un ámbito de escasez. Esa sería la definición de economía. Pero ahora saltamos un paso más arriba, que sería en filosofía política, que es el libertarismo. Para definirlo, retomo las palabras del máximo prócer de las ideas de la libertad ¿Rothbard? de Argentina, el profesor Ah, Alberto Venegas Lynch, hijo. hijo, que dice: el libertarismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Es que alguien diga que estoy defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, eso es innegable. O sea, no puede haber alguien, o sea, de hecho los hay, lamentablemente, pero ¿cómo van a estar en contra de defender el derecho a que yo viva, a que sea libre y a que tenga propiedad? Son cosas totalmente básicas. Y hay personas que atacan esto. Cuyas instituciones fundamentales son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solo se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Dicho de otro modo, el capitalista, el empresario exitoso, es un benefactor social que, Por lejos de supuesto. apropiarse de la riqueza ajena, contribuye al bienestar general. Piensen en Bill Gates. Gracias a que él vende Windows y Word, miles de millones de personas en el mundo entero han podido hacer las cosas más eficientemente, han podido generar más valor y han podido crecer y mejorar. Y él vende Windows y Office, nos gusta o no nos gusta el precio, si es caro, barato, da lo mismo. Pero gracias a él, todo el mundo se ha visto beneficiado. Es un benefactor En social el definitiva, empresario. un empresario exitoso es un héroe. Este es el Exactamente. modelo que nosotros Eso es. estamos proponiendo para la Argentina del futuro. Un modelo basado en los principios fundamentales del libertarismo: la defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad. Ahora bien, si el capitalismo de libre empresa y la libertad económica han sido herramientas extraordinarias para terminar con la pobreza en el mundo, y nos encontramos hoy en el mejor momento de la historia de la humanidad, vale la pena preguntarse por qué digo entonces que Occidente está en peligro. Digo Vuelve que al Occidente está en inicio. peligro justamente porque en aquellos países que deberíamos defender los valores del libre mercado, la propiedad privada y las demás instituciones del libertarismo, sectores del establishment político y económico, algunos por errores en su marco teórico y otros por ambición de poder, están socavando los fundamentos del libertarismo, abriéndole las puertas al socialismo y condenándonos potencialmente a la pobreza, a la miseria y el estancamiento. Es que ese es el tema. Cuando nos abrimos al socialismo y al comunismo, nos estamos abriendo a la pobreza, a retroceder a ideas nefastas
que lo que buscan es que gente en el poder tome las decisiones de a quién hay que repartirle cosas y caemos en decadencia. Eso es lo que no entienden las personas. Porque nunca debe olvidarse que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor, que Sí, fracasó claramente. en todos los países que se intentó. Fue un Siempre. fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además asesinó a más de 100 millones de seres humanos. Y le está diciendo en la cara a todos estos teletubbies socialistas que van al Foro Económico Mundial que sus ideas no sirven. No, si es genial. En verdad es un El agrado esto. problema esencial de Occidente hoy es que no solo debemos enfrentarnos a quienes, aún luego de la caída del muro y la evidencia empírica abrumadora, siguen bregando por el socialismo empobrecedor, sino también a nuestros propios líderes, pensadores y académicos que, amparados en un marco teórico equivocado, socavan los fundamentos del sistema que nos ha dado la mayor expansión de riqueza y prosperidad de nuestra historia. Que eso es algo que yo vengo diciendo hace tiempo. Tenemos que defender el libre mercado. No es posible que el libre mercado nadie lo defienda. Lo tenemos que defender mucho, porque si no llegan los socialistas y dejar el El marco escoba. teórico al que me refiero es el de la teoría económica neoclásica, que diseña un instrumental que sin quererlo termina haciendo funcional la intromisión del Estado, el A ver, aquí esto no, esto es genial, genial, genial. Ahora se tira contra la economía neoclásica, para que ustedes sepan. La economía neoclásica es probablemente la economía que a ustedes les enseñan en todos los cursos de la universidad, si es que alguna vez tuvieron economía en la universidad, pero es la que se enseña en la universidad. Y nadie se cuestiona de que sea economía neoclásica. La enseñan como economía y punto. Y ahora se está tirando contra los economistas neoclásicos, que me parece genial. socialismo y la degradación de la sociedad. El problema de los neoclásicos es que como el modelo del que se enamoraron no mapea contra la realidad, atribuyen el error al supuesto fallo del mercado, en vez de revisar las premisas de su modelo. Exactamente. So pretexto de un supuesto fallo de mercado, se introducen regulaciones. Este es el problema fuerte que tienen los neoclásicos, que como no son capaces de realmente mostrar lo que pasa en la realidad, dicen de que existen fallos de mercado. Y su teoría es tan mala y tan pequeña y tan matemática que no considera de que la realidad funciona de otra manera. Y por lo tanto, dicen que hay fallos de mercado y cuando hay fallos de mercado, según los neoclásicos, el Estado se tiene que meter para mejorar la respuesta que hay para el bien común. Ese es el argumento que hacen los neoclásicos. Ahora, los que son de economía austriaca te van a decir, no, lo que hay y el problema real que hay es que hay problemas con los derechos de propiedad, en el caso de las externalidades, o que hay problemas con quién está dando y quién está permitiendo de que, por ejemplo, sea monopolio, en el caso de los monopolios. Y normalmente, ¿quién es el causante de los monopolios? El Estado, porque es el guardaespaldas de todas las empresas monopólicas. Entonces ahí se empiezan a dar eh, fuertes discrepancias entre la economía austríaca y la economía neoclásica, que es lo que está describiendo Que lo Milei. único que generan es distorsiones en el sistema de precios que impiden el Sí, cálculo económico y, en consecuencia, el ahorro, la inversión y el crecimiento. exacto. Este problema radica esencialmente en que ni siquiera los economistas supuestamente libertarios comprenden qué es el mercado, ya que Es que este es un punto súper importante porque la gente no entiende lo que es el mercado. El mercado, nos quedamos con la explicación del Mankiw, que es el libro típico neoclásico de economía, que nos dice el mercado, al principio decía que era el lugar físico virtual donde se realizan transacciones. No, el mercado no es un lugar. El mercado es un proceso que va cambiando continuamente que muestra y refleja la interacción entre las personas. Y eso es lo que tenemos que estudiar y eso es lo que tenemos que entender. Pero el modelo neoclásico no es capaz de comprender y de modelar matemáticamente de que el mercado es un proceso, un continuo en el tiempo. No es algo estático que tiene un equilibrio y que es una foto. que si se comprendiera, se vería rápidamente que es imposible que exista algo así como un fallo de mercado. Exacto. El mercado no es una mera descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es Que un es el Mankiw. mecanismo de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derechos de propiedad. Por lo tanto, dada esta definición, hablar de fallo de mercado es un oxímoron. No Exacto. existe el fallo de mercados. Si las transacciones son voluntarias, el único contexto en el que puede haber un fallo de mercado
es si hay coacción. Y el único con la capacidad de coaccionar de manera generalizada es el Estado, que tiene el monopolio de la violencia. En consecuencia, si alguien considera que hay un fallo de mercado, les recomendaría que revisen si hay intervención estatal en el medio. Y si encuentran que no hay intervención estatal en el medio, les sugiero que hagan de nuevo el análisis, porque definitivamente está mal. Los fallos de mercado no existen. Esto se lo está diciendo a todo ese público, que ahí se ven todos los Teletubbies ahí sentados, a todo ese público que su sueño, la gracia de existir que tienen ellos es corregir los fallos de mercado. No sé, es genial esta. Un ejemplo de los supuestos. Esta es primera vez que la veo, no la vi antes, así que en verdad estoy disfrutando fallos de mercado como la primera que describen vez. Los neoclásicos son las estructuras concentradas de la economía. Sin embargo, concentración de mercado, ya. Sin funciones que presenten rendimientos crecientes a escala, cuya contrapartida son las estructuras concentradas de la economía, no podríamos explicar el crecimiento económico desde el año 1800 hasta hoy. Fíjense qué interesante. Desde el año 1800 en adelante, con la población multiplicándose más de 8 o 9 veces, el producto per cápita creció más de 15 veces. Es decir, existen rendimientos crecientes. Eso llevó la pobreza extrema del 95% al 5%. Sin embargo, esas presencias de rendimientos crecientes implican estructuras concentradas, lo que se llamaría, por ejemplo, un monopolio. ¿Cómo puede ser que algo que haya generado tanto bienestar para la teoría neoclásica, eso es un fallo de mercado? Y no lo es. Economistas neoclásicos, salgan de la caja. Cuando el modelo falla, no hay que enojarse con la realidad, hay que enojarse con el modelo y cambiarlo. El dilema que enfrenta el... Literalmente, Milei acaba de decirle que son estúpidos a el 100% de la enseñanza de economía en Chile. Porque en toda la universidad en Chile que se enseña economía, se enseña el modelo neoclásico y se enseña que los monopolios son malos. Se acaba de echar en Chile, hablo en Chile porque es lo que conozco y conozco la realidad chilena. Obviamente hay algunas universidades que se están metiendo con la escuela austríaca fuertemente, y hay 2 universidades bien marcadas que te están enseñando y que están mostrando eso. Y tengo el agrado de trabajar en las 2. Pero en la otra universidad es un modelo neoclásico puro y duro, y después keynesianismo en macroeconomía, pura y dura. Porque los economistas son los que saben cómo hacer las cosas y ellos tienen que dirigir al resto de las personas. Neoclásico es que dicen querer perfeccionar el funcionamiento del mercado atacando lo que ellos consideran fallos, pero al hacerlo no solo abren las puertas del socialismo, sino que atentan contra el crecimiento económico. Ejemplo, regular monopolios, destruirle las ganancias y destrozar los rendimientos crecientes, automáticamente destruiría el crecimiento económico. Dicho de otro modo, cada vez que ustedes quieran hacer una corrección de un supuesto fallo de mercado, inexorablemente, por desconocer lo que es el mercado o por haberse enamorado de un modelo fallido, están abriendo las puertas al socialismo y están condenando a la gente a la pobreza. Y al control del Estado. Sin embargo, frente a la demostración teórica de que la intervención del Estado es perjudicial, la evidencia empírica de que fracasó porque no podía ser de otra manera, la solución que propondrán los colectivistas no es mayor libertad, sino es que es mayor regulación, generando un... Y esto es algo que le encanta a todos los políticos. Hay que regular más, y a los de izquierda más todavía, más regulación, más regulación. No, al contrario, lo que tenemos que hacer es dejar libre a las personas, que haya más competencia, que haya más dinamismo en el mercado. No más regulación. Espiral descendente de regulaciones hasta que todos seamos más pobres y a la vida de todos nosotros dependa de un burócrata sentado en una oficina de lujo. Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Dejaron atrás la lucha de clases basada en el sistema económico para reemplazarla por otros... Se va a meter con el cambio climático, con el feminismo. Supuestos conflictos sociales igual de nocivos para la vida en comunidad y para el crecimiento económico. La primera de estas nuevas batallas fue la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer. El libertarismo
ya establece la igualdad entre los sexos. Pero obviamente, el libertarismo lo que dice es que todos son iguales ante la ley, punto. Me da exactamente lo mismo tu sexo, género, me da lo mismo lo que seas. No me interesa. Me interesa. O sea, no me interesa no porque tú seas mala persona y no me interese. No, no me interesa porque no es algo que afecte a las decisiones que yo haga desde el libertarismo. El libertarismo lo que va a decir son todos iguales, punto. No le voy a dar preferencia a nadie. Absolutamente a nadie. Y si lucháramos por eso sería genial. La piedra fundacional de nuestro credo dice que todos los hombres somos creados iguales, que todos Exactamente. tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el Creador, entre los que se encuentran la vida, la libertad Claro. y la propiedad. En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportaron nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer o organismos internacionales dedicados a promover esta agenda. Es cosa de ver las leyes en España donde uno se puede cambiar de sexo y muchos hombres se están cambiando de sexo en España para que con el único fin de tener los beneficios que se le dan a las mujeres por sobre a los hombres. Y está pasando en España hoy en día. Es ridículo, pero es. Otro de los conflictos que los socialistas plantean es del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos Cambio climático. dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto. Aquí, cuando hablamos contra la naturaleza y el cambio climático, tengan cuidado porque no es de que estemos defendiendo que las personas puedan contaminar y dañar a la naturaleza, no. Aquí hay derechos de propiedad. Y si es que yo con una empresa no soy dueño del océano, no puedo ir a contaminar el océano. Si es que se establecen bien los derechos de propiedad, no debería existir la contaminación, que aquí lo está supongo que va a hablar de la contaminación. Entonces, no es de que los libertarios estén en contra de proteger a la naturaleza, al contrario, la queremos proteger. ¿Y cuál es la mejor forma de proteger la naturaleza? Si es que alguien es dueño y la cuida, no cuando es de todo y que todos la contaminan. Lamentablemente, estas ideas nocivas han pregnado fuertemente en nuestra sociedad. Los neomarxistas han sabido cooptar el sentido común de Occidente. Lograron esto gracias a la apropiación de los medios de comunicación, de la Exactamente. cultura, de las universidades y sí, también de los organismos internacionales. Este último caso es el más grave, tal vez, porque se La trata de ONU es instituciones que basura. tienen enorme influencia en las decisiones políticas y económicas de los países que integran esos organismos multilaterales. Por suerte, somos cada vez más los que nos atrevemos a levantar la voz, porque vemos que si no combatimos frontalmente estas ideas, el único destino posible es que cada vez vamos a tener más Estado, más regulación, más socialismo, más pobreza, menos libertad y, en consecuencia, peor nivel de vida. ¿No? Y el Estado no puede estar controlando nuestra vida, es que no podemos tener a los malditos políticos diciéndonos lo que podemos o no podemos hacer, es una locura. Occidente, lamentablemente, ya comenzó a transitar este camino. Sé que a muchos les puede sonar ridículo plantear que Occidente se ha volcado al socialismo, Pero es la pero realidad. solo es ridículo en la medida que uno se restringe a la definición económica tradicional del socialismo, que establece que es un sistema económico donde el Estado es el dueño de los medios de producción. Sí. Esta definición debería ser, desde mi punto de vista, actualizada a las circunstancias presentes. Y que es como Hoy se los mete el Estados no Estado. necesitan controlar directamente los medios de producción para controlar cada aspecto de la vida de los individuos. Necesita hacer la Con coacción, herramientas como la emisión monetaria, el la endeudamiento, inflación. los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos de mercado, pueden controlar los destinos de millones de seres humanos. Así es como llegamos al punto en el que, con distintos nombres o formas, buenas partes de las ofertas políticas generalmente aceptadas en la mayoría de los países de Occidente son variantes colectivistas. Ya sea que se declamen abiertamente comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacionalsocialistas, demócratas cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. O sea, metió a todos los malditos parásitos que quieren abusar del Estado
y dirigir las vidas de las personas que somos libres. Y así es la realidad. En el fondo, no hay diferencias sustantivas. Todos sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todas definen un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Nosotros venimos hoy aquí a invitar a los demás países de Occidente a que retomemos el camino de la prosperidad. La libertad económica, el gobierno limitado y el respeto irrestricto de la propiedad privada son elementos esenciales para el crecimiento económico. Bien, bien. Este fenómeno de empobrecimiento que produce el colectivismo no es una fantasía, ni tampoco fatalismo. Es una realidad que los argentinos conocemos muy bien desde hace por lo menos 100 años. Aquí, ¿quién más puede hablar con mejor autoridad que alguien que ha sufrido el maldito socialismo y el peronismo y el kirchnerismo en Porque Argentina? ya lo vivimos, ya pasamos por esto, porque como dije antes, desde que decidimos abandonar el modelo de la libertad que nos había hecho ricos, estamos atrapados en una espiral descendente en donde cada día somos más pobres. Esto es, ya lo vivimos nosotros y estamos acá para alertarlos acerca de lo que puede pasar si los países de Occidente, que se hicieron ricos con el modelo de la libertad, continúan por este camino de servidumbre. El caso argentino es la demostración empírica de que no importa cuán rico seas, cuántos recursos naturales tengas, no importa cuán capacitada esté la población, ni cuán educada sea, ni cuántos lingotes de oro haya en las arcas del Banco Central. Si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre Colapsa todo. competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza. Por lo tanto, para finalizar, quiero darles un mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están, pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes, ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al A bienestar toda la general. sociedad. No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Usted Y lo mejor es que Milei es presidente de Argentina y dice que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Y es presidente de Argentina, es que es genial. Y se lo dice en el Foro Económico Mundial a las figuras más influyentes de la economía y de los Ustedes países del son los mundo. verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Qué notable, qué notable, qué notable. Qué notable. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a seguir por la derecha también. Vamos a pasar. Fantástico. Qué notable, es que impresionante. Fue, los basurió a todos directamente y a la cara. Les dijo que hacían todo mal. Y defendió la idea del libre mercado, de la libertad, del capitalismo. Genial, fantástico. O sea, no hay nada más que pueda agregar. Simplemente compartan, suscríbanse. Y la pregunta más importante de todas, porque esta pregunta la hago en todos mis videos, y es por algo, porque quiero empezar a cambiar la mentalidad de las personas. Quiero lograr generar un cambio. ¿Y tus políticos qué están haciendo para que tú no dependas del Estado en el futuro?